Bien, entonces vamos a hablar de las variables de investigación. Para ello, brevemente voy a recordarles algunas de las variables que ustedes están manejando. Por ejemplo, están manejando consumo de oxígeno, están manejando grado de discapacidad, están manejando lesiones osteoarticulares, están manejando medicamentos, están manejando complicaciones obstétricas, por ejemplo, están manejando infecciones, infección de tracto urinario, gestación, están manejando mediciones, glicemia, glucometría, placenta previa, sarcopenia, eh, tratamientos como infiltrados, complicaciones, em, tipos de fracturas, etcétera, por poner un ejemplo de las variables que ustedes han propuesto en sus proyectos de investigación. Entonces, como ya a todos los que les hemos revisado, hemos identificado sus variables, pues es muy simple recordar de que cuando pretendemos hacer un trabajo de investigación y, por ejemplo, en la mayor parte de vuestros casos, vuestras propuestas están relacionadas a la atención médica propiamente dicha, a la atención médica, ¿no? Y en muchos de vuestras propuestas de proyectos a pacientes hospitalizados, ¿no? Eso han propuesto. Entonces ahí tienen ustedes qué cosas. Tienen al paciente, van a manejar la edad del paciente, por ejemplo, van a manejar si el paciente es masculino o es femenino, van a manejar si el paciente es soltero, viudo, divorciado, van a manejar si es que es hospitalización o si es laboratorio o si es consulta externa, ¿no? En lo que están proponiendo. Van a manejar el tratamiento que realiza el médico, ¿no? O van a manejar cuál es la actitud del médico, etcétera, ¿no? O van a manejar cuál es la relación que existe entre el médico y el paciente, o cuál es el resultado de la medición que ustedes van a hacer en cuanto a los criterios que quieren saber. Y esa relación podría expresarse como buena o como mala, o algo más detallado, muy buena, buena, regular, mala, muy mala, cuando tabulan sus datos. Una relación profesional, una relación no profesional. Es decir, ustedes van a manejar en su investigación características que van a verificar, características, pero que van a verificar. No se van a inventar, son verificables, ¿no? Entonces, esas variables que hemos mencionado hace un instante cuando empecé, porque las he leído de vuestros proyectos, ¿no? El embarazo, la gestación,
de acuerdo al trimestre, las complicaciones, el tipo de medicamento que van a usar, el tipo de procedimiento que quieren medir, el tipo de infección que van a medir, el germen que quieren encontrar, etcétera, es una característica de vuestro trabajo de investigación, que técnicamente se llama, pues, variable. Y su mismo nombre lo dice, estas características que son verificables varían, varían. Por eso se llama variable. Si no variara, se llamaría constante, ¿no es cierto? Entonces varía. Pero varía ¿en qué momento? En diferentes momentos. Podría variar en el escenario. Por ejemplo, una misma variable, si la miden en el hospital regional, posiblemente no tiene el mismo comportamiento en el hospital del seguro. Una misma variable, si la van a medir en estudiantes de medicina, posiblemente no tiene el mismo comportamiento en estudiantes de ingeniería. Una misma variable, si la van a medir de enero a junio, posiblemente no tenga el mismo resultado si la miden de enero a diciembre. Una misma variable, si la van a medir el 2020, 2021, 2022, posiblemente no tenga el mismo comportamiento si la miden el 2023 y el 2024. Una misma variable, eh, posiblemente no va a tener el mismo resultado si la miden en varones que en mujeres. Una misma variable posiblemente no va a tener el mismo resultado si lo miden en mayores de 30 a 50 años versus jóvenes de 15 a 30 años versus adultos mayores de 60 a 80 años. La misma variable no va a tener el mismo resultado. Es decir, varía, varía. Por eso se llama variable. No es la misma variable, la misma característica, no sé, es decir, reitero una vez más, la variable no es otra cosa que una característica. ¿De quién? De estudio, de lo que van a estudiar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí en un grupo de jóvenes, por poner la foto, si ustedes, en ustedes, en toda la clase, nos reunimos los 55 y vamos a sacarle su grupo sanguíneo. Lo más probable es de que tengan distribuidos similar a lo que dice la lámina. Algunos de ustedes tendrán grupo A, otros tendrán los menos, quizás uno o dos grupo B, algunos AB y quizás la mayoría tiene grupo O, pero va a haber esa variabilidad. La variable es una, la variable se llama grupo sanguíneo, pero el resultado es diferente, varía, ¿no? O si vamos a medir, uno o dos de ustedes está estudiando las consecuencias del rendimiento académico y va a medir eso. ¿Cómo lo va a medir? Un nivel de concentración alto, medio, bajo, varía. De todos los que están acá en la foto, algunos tendrán alto, otros medio, otros bajo. La misma variable cambia. O el número de respuestas correctas de un examen. O los que, a ver, ¿cuántos de ustedes en el próximo semestre? Supongo que estaremos los 55, salvo que alguno de ustedes se quede de semestre, ¿no? Pero si estamos los 55, lo esperable es de que los 55 terminen con su tesis en la mano. Y si no fuera así, ¿por qué razones? Si no van a pasar de este curso de tesis 1 a tesis 2 a algunos de ustedes, ¿por qué razones? No es porque el profesor no quiere, ustedes han visto, si comparan vuestras calificaciones con los otros grupos, definitivamente ustedes tienen mejores calificaciones. Sin embargo, están viendo
cuando revisamos vuestros proyectos que hay muchas cosas que faltan. Y en el segundo aporte, evidentemente, ya la evaluación del proyecto es capítulo 1 y capítulo 2, ¿no? Todas las observaciones que se están haciendo al capítulo 1 se supone que van a ser superadas para el segundo aporte, más lo que desarrolle en el segundo aporte. Y ahí la calificación será más estricta, ¿no? Porque al primer aporte, como es el primer examen, ya sabían ustedes que nadie estaba desaprobado, al menos porque todos han asistido y han participado de la actividad práctica real que hicimos. Pero para el segundo aporte no. Estamos de 0 a 20. Entonces, sucesivamente, conforme avanza un curso, ustedes saben que se complejiza, ¿no? Bueno, entonces, seguimos viendo así las variables, ¿no? En vuestras edades, ¿no? Igual, o sea, si tomo vuestras edades, seguramente ustedes están entre los 20 y 23 años, la mayoría. Pero aún así, no todos han nacido el mismo día, ¿no? Tienen diferentes días y meses de nacimiento que tengan la misma edad. Incluso si hubieran nacido el mismo día, existe una mínima probabilidad de que hayan nacido a la misma hora. Y así sucesivamente. Hay entonces razones de variabilidad de estas características que uno quiere medir. Por consiguiente, académicamente hablando, pues la variable, a más de ser una característica, es un atributo, es una condición, una situación que se genera, ¿no? Si es que hacen un trabajo experimental, tienen que generar la condición, por eso el diseño experimental es manipulable. Y lo que faltaba decir, si revisamos la anterior lámina, ¿no? Cada uno de estos resultados diferentes de la variable, ¿para qué me sirven? Me sirven para medir. Si no, ¿cómo tendría mis resultados de la investigación? Por consiguiente, estas variables, estas características que varían, tienen que asumir un valor, porque solamente si asumen un valor se podrá medir. Si no asumen un valor, no puedo medir. Entonces es eso, ¿no? Es nuestra variable la que manejamos. Si no fuera variable, si no es variable, entonces es una constante, que no es lo que estamos estudiando. Bien, entonces, académicamente, en los libros ustedes van a encontrar conceptos como este, ¿no? La variable es una entidad abstracta que adquiere diferentes valores, que puede variar dependiendo de cómo se mide o cómo se observa, y que, bueno, efectivamente permite medirlas. Y son características que toman diferentes valores, etcétera. Pero en concreto, si recordamos la primera lámina, una variable no es otra cosa que una característica verificable, observable, que varía, que varía, ¿no? Entonces, dentro de ello, claro, podemos identificar más detalles de cada una de las variables que nos permita entenderla de manera detallada. Y eso es lo que vamos a hacer cuando hagamos la matriz de operacionalización de variables, ¿no? A través de las variables, también nosotros podemos encontrar la respuesta a la pregunta de investigación. Creo que eso está claro. La explicación al problema de investigación. En el marco teórico, ustedes están desarrollando los conceptos para entenderlas de manera profunda y detallada a cada una de sus variables, ¿no? Y posteriormente,
nos darán lugar a escribir una hipótesis si es que corresponde. Ahora, esta variabilidad de las variables, valga la redundancia, puede tomar diferentes nombres, pero eso va a depender de las características, justamente es lo que estamos revisando ahora. Sin embargo, antes de definir si es que una variable es dependiente o no es dependiente, que eso veremos luego, tenemos que definir qué tipos de variable tenemos. Si recordamos la lámina que hemos puesto hace un instante con los conceptos, con la foto de ese grupo de estudiantes, hemos visto, por ejemplo, los grupos sanguíneos. El grupo sanguíneo es una variable y se manifiesta o se representa como A, AB, B, O. Ninguno es numérico. Hemos visto la edad de ustedes, ¿no? Y hemos visto que pueden tener 20 años, 21 años, 22 años, 22 años y 3 meses, 22 años y 5 meses, 22 años y 8 meses, etc. Es una variable también, pero esa sí es numérica. Entonces, debemos recordar que en las variables que ustedes están manejando en sus proyectos, por eso si yo fuera ustedes en este momento estaría tomando nota con mi propia variable y ya caracterizando a mi variable. Entonces la pregunta es, ¿su variable es numérica? ¿Ustedes están manejando variables numéricas? Pues la variable numérica no es otra cosa que aquella que se expresa numéricamente por sí misma. Por sí misma es susceptible de medir. Número de hijos, número de camas, el peso, la talla, la edad, la glucosa, etcétera, etcétera. Números, ¿no? Es una variable numérica o cuantitativa. Pero también existe la variable categórica o cualitativa, que no es un número, como el grupo sanguíneo, no es un número, ¿no? Expresa una cualidad, una característica, un atributo, que solo se puede clasificar, ¿no? Para poderlos contar. Entonces, ahí hay diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, si es varón o mujer, no es un número. Si es qué tipo de grupo sanguíneo, no es un número. Si es el estado civil, casado, soltero, divorciado, etcétera, no son un número. Profesionales de la salud, médico, enfermera, odontólogo, farmacéutico, no es un número. Entonces, en este momento, seguramente ustedes ya están identificando con precisión qué tipo de variables tienen, ¿no? Bien, pero a su vez, cada uno de ellos tiene sus propias características. Las variables categóricas, las que no son números, las cualitativas, recordarán que pueden ser dicotómicas o politómicas. ¿Qué diferencia hay en ellas? ¿No? Si yo tengo solo dos respuestas, por eso es dicotómicas. ¿Usted se lava la mano? La respuesta es sí, me lavo o no me lavo. No hay una respuesta intermedia. No pueden decir me lavo más o menos. No es así. O se lava o no se lava. Punto. Y la respuesta es o uno o el otro. Entonces esa es una variable categórica dicotómica. ¿No? ¿Usted biológicamente es mujer o es varón? Biológicamente usted tiene que ser o varón o mujer. No hay otra alternativa, biológicamente hablando, ¿no? Entonces es dicotómica. En cambio, si quisieran ustedes saber, por ejemplo,
el grupo sanguíneo, hay hasta 4 alternativas. O es A, o es B, o es AB, o es O. Entonces ya no puede ser dicotómica, es politómica. O si ustedes van a definir el número de profesionales que hay, el tipo de profesionales que hay en el servicio donde están haciendo el estudio, pues habrán enfermeras, habrán obstetrices, habrán odontólogos, habrán médicos. Ya no es dicotómico, son varias las posibilidades, es politómico. O el estado civil, que alguno de ustedes seguro va a utilizar en su operacionalización de variables. O es casado, o es soltero, o es divorciado, o es conviviente, o es viudo. Hay varias alternativas. Entonces es politómico, ¿no? Bien, entonces creo que esto ya lo sabían, solamente estamos recordando. Y pasando a las variables numéricas o cuantitativas, de igual manera, tienen dos posibilidades de subclasificación, dependiendo del número que ustedes manejen en la variable. Entonces tenemos las variables discretas y las variables continuas. Una variable discreta es un número que no admite un valor intermedio. Por ejemplo, el número de hermanos. Yo les pregunto en este momento a cada uno de ustedes, a ver, ¿tienen hermanos? Sí. ¿Cuántos hermanos tiene usted? Tengo 2 hermanos, tengo un hermano, tengo 3 hermanos. Muy bien. Nadie me dice tengo un hermano y medio. Nadie me dice tengo 2 hermanos y un cuarto. No. O es 1, o es 2, o es 3. Entonces no hay un valor intermedio. Esa es una variable discreta. O el evento adverso, como está ahí en el ejemplo, ¿no? El evento adverso. ¿Hay evento adverso o no hay evento? Sí hay. ¿Cuántos eventos adversos han habido? Un evento, 2 eventos, 5 eventos, 6 eventos. No hay un evento y medio. O algo más comprensible quizás, el número de camas. En el servicio donde ustedes están haciendo el estudio, ¿cuántas camas hay? 32 camas, muy bien. No hay 32 camas y media, ¿no? O en vuestra casa, en vuestro domicilio. ¿Cuántas camas tienen en vuestro domicilio? Bueno, dependiendo de las personas que viven ahí, ustedes me dirán, hay 3 camas, hay 4 camas, hay 5 camas, pero ninguno de ustedes me va a decir, hay 2 camas y media. No, no hay, eso no es posible, ¿no? Entonces, esa es una variable cuantitativa discreta. Mientras que la variable cuantitativa continua sí admite valores intermedios, como en el peso, por ejemplo, ¿no? Bueno, si ustedes suben a la balanza, van a tener, digamos, 52 kilos. Pero no creo, es poco probable que sea 52.00, ¿no? Tendrán 52 kilos y 100 gramos, 52 kilos y 175 gramos, 52 kilos y 322 gramos, etcétera. Es decir, hay una variable intermedia entre, entre los números fijos. O igual en la presión, en la temperatura, en la medición de la glucosa, etcétera. Son resultados numéricos, pero que tienen valores intermedios. Entonces es una variable cuantitativa numérica que se llama continua. Continua. Entonces espero que ya estén ustedes caracterizando en este momento, cosa que cuando el rato que hagan su operacionalización de variables va a ser rapidísimo que lo puedan hacer. Bien. Bueno, esto ya lo hemos revisado, lo hemos dicho con
cuáles son, o la talla igual, ¿no? Es una variable cuantitativa continua, porque puedo medir. ¿Cuánto mide usted? 1,75 m con 3 milímetros. Hay una medición intermedia, ¿no? En cambio, en las discretas no hay valores intermedios. El número de hijos, el número de hermanos o el número de pacientes, el número de camas, es clásico para poner el ejemplo. Es como yo les, ¿cuántos pacientes ha atendido usted hoy día? O cuántas, sí, claro, ¿a cuántas personas usted ha entrevistado para su trabajo de investigación? Bueno, tendrán un número, me dirán, pues he entrevistado a 15 personas, a 17, a 21 personas. Ninguno me va a decir, he entrevistado a 15 personas y media. No, ¿no? Es una variable discreta, numérica. Entonces ahí, acá es otro ejemplo. Esto es para hacer una pequeña dinámica en clase presencial, ¿no? ¿Cuáles son variables cualitativas o cuantitativas? ¿De qué tipo? La presión arterial, por ejemplo, es una cuantitativa continua. La glucosa igualmente. El servicio hospitalario es simplemente cualitativa. Claro, ¿cuántos servicios hay en el hospital? No cuántos. ¿Qué servicios hospitalarios hay? Y pondrán algo como lo que dice ahí, hay medicina, hay pediatría, hay oncología, hay ginecología, hay obstetricia, hay medicina física, etcétera. Ah, eso no son un número, son una cualidad, ¿no es cierto? Incluso el tipo de parto, ¿es un parto eutóxico o un parto distóxico? Es cualitativo, netamente cualitativo. El número de centros de salud es una cuantitativa discreta. De igual manera, ¿cuántos establecimientos de salud hay en su ámbito? Hay 10. No van a decir, hay 10 establecimientos y medio. No es posible. Y así sucesivamente tenemos otros ejemplos que ustedes pueden tomarlos en cuenta. Bien, entonces decíamos, tenga yo una variable cuantitativa o cualitativa, en ambos casos tengo que medir. La variable está hecha para medirla. Si no la miden, no tienen resultados. Y la medición no es otra cosa que la asignación de un número y su representación, ¿no? E interpretación. Entonces ustedes tienen que definir cómo van a medir sus variables. Aquí les pongo un ejemplo de una encuesta real en la cual se hace una medición asignando números. Eso vamos a revisar. Ahí está encerrado en un rectángulo rojo. Hemos decidido escoger la variable datos de la vivienda. La técnica es observación. Y la categorización de mis variables, he desmenuzado, he especificado mi variable datos de la vivienda en tipos de vivienda. Casa independiente, departamento, vivienda en quinta, vivienda de vecindad, una cabaña, etcétera. Y a cada una le he asignado un número, ¿no? Casa independiente, por ejemplo, es 1, departamento es 2, vivienda en quinta es 3, en casa de vecindad es 4, y así sucesivamente. Esta asignación arbitraria, que es una etiqueta, que vamos a revisar luego, es una etiqueta, la asigna el investigador.
ustedes tienen que asignar ese valor para poder tabular y procesar, ¿no? Bien, para ello, yo debo entender cómo voy a hacer la medición. Debo comprender ese proceso, ¿no? Entonces, para entender el proceso de medición, yo debo recordar de que existen escalas de medición, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de esa escala yo voy a tener un grado de precisión en lo que estoy midiendo. Y eso es lo que necesito, tener un grado de precisión. ¿Por qué? Porque esto va a su vez con otros elementos como es la confiabilidad, ¿no? Por consiguiente, debo yo recordar qué escalas de medición existen, porque ya sé qué tipos de variables tengo. Yo ya sé, como investigador, y realmente espero que ustedes ya hayan anotado en sus propias variables qué tipo de variable tengo. Si tengo una variable cualitativa o tengo una variable cuantitativa. Y también espero que ya hayan anotado si mi variable es cualitativa, entonces debo saber si esta mi variable cualitativa, como mostrado aquí, si mi variable cualitativa es dicotómica o es politómica. Eso ya lo sé, ¿no? Reitero, espero que hayan anotado en sus propias variables si es dicotómica o es politómica. O si mi variable es cuantitativa o numérica, yo ya sé si mi variable es discreta o mi variable es continua. Ya sé. Entonces, no estamos teorizando en ninguno de los casos, porque ustedes el 100% tienen su tema, tienen sus objetivos, por consiguiente tienen sus variables. Entonces, se supone que están anotando este tema. Sabiendo que tengo ya esas variables, voy a ver cómo medir. Entonces, tengo 4 escalas de medición. Tengo la escala nominal, la escala ordinal, la escala de intervalo o la escala de razón. Entonces, como ustedes, cada uno de ustedes ya identificó el tipo de variable que tiene, ¿cómo la va a medir? Bueno, si su variable es cualitativa, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen que asignar a su variable es una etiqueta. Lo que hemos visto hace un instante. Tienen que asignarle una etiqueta. Entonces, eso quiere decir que si yo tengo una variable cualitativa, por ejemplo, masculino y femenino, encima es una variable cualitativa dicotómica, eso ya lo saben, le asignaré una etiqueta mutuamente excluyente. Es decir, por ejemplo, al masculino le diré, le asigno el 1 y al femenino le asigno el 2. Y automáticamente son mutuamente excluyentes. ¿No? En vuestra clase, todos los presentes, los varones
siguen siendo varones y las señoritas, las mujeres, siguen siendo mujeres. Ninguno de ustedes no va a ser excluyente, es decir, no hay ninguno entre ustedes que diga yo soy varón y mujer también. O es varón o es mujer, ¿no? Entonces es mutuamente excluyente y correspondería la escala nominal para poder medirla. O, por ejemplo, el tipo de paciente. ¿Es un paciente hospitalizado? ¿Es un paciente ambulatorio o es un paciente de visita domiciliaria? ¿Cuál es? Tiene que ser uno de ellos. No puede ser los dos ni los tres al mismo tiempo. O está en su casa o está en el hospital. No está en los dos lados. Es mutuamente excluyente. Bien, la escala ordinal, ¿no? Ah, quizás faltó decir, este nominal se llama porque le pone un nombre a la variable, que nosotros le llamamos etiqueta, porque así utiliza la bibliografía. Se llama ordinal porque hay un orden, porque hay un orden, ¿no? Acá está, es un orden. Y la asignación de mis etiquetas a, de igual manera, estas dos son variables cualitativas. Voy a darles un orden que refleje sus atributos sin que haya una distancia entre ellos. Me explico. Si yo voy a medir el nivel socioeconómico, hay un orden. Es alto, medio y bajo. Es ordenado, necesariamente. A cada uno de ellos le asigno una etiqueta. El nivel alto va a ser 3, el nivel medio va a ser 2 y el nivel 1 va a ser 1. El nivel bajo va a ser 1. Esta es la etiqueta. ¿Y quién pone? ¿Quién pone estas etiquetas? El investigador. Es decir, si ustedes quieren ponerle otra etiqueta, el nivel alto en lugar de ser 3, ustedes podrían ponerle 10, al nivel medio 20 y al nivel bajo 10 o 30 o el que ustedes quieran. Pero tienen que manejar uniformemente durante su investigación esta información. O, por ejemplo, el estado de salud. De igual manera, o es muy saludable, o es medianamente saludable, o es saludable a secas, es poco saludable, o no es saludable. Es también excluyente, o es el uno o es el otro, o está saludable o no está saludable. Y no hay distancia entre ellas. Eso es lo que quiere decir aquí, no hay distancia. Entre alto, medio y bajo no hay distancia. Entre saludable, poco saludable o no saludable no hay distancia. Solamente hay diferencia. Entonces, estas son las dos escalas, digamos, destinadas a la medición de las variables cualitativas, ¿no? Acá ponemos un ejemplo que igualmente es para desarrollar en clase presencial. Solo vamos a ver el 1. Dice, los objetivos y responsabilidades de mi puesto de trabajo son claros, por tanto sé lo que se espera de mí. Estoy midiendo la apreciación de mi trabajo y le doy una etiqueta. O es 5, o es 4, o es 3, o es 2, o es 1. Este 5 puede depender, sé completamente mis objetivos. Este 4 puede significar
conozco mis objetivos. Este 3 puede significar no me acuerdo. Este 2 puede significar conozco parcialmente. Y este 1 puede significar no conozco nada de mis objetivos. Algo así. Bien. Por ejemplo, un ejemplo práctico. Acá, en vuestros trabajos, alguno de ustedes está haciendo conocimientos sobre tal cosa. Aquí tiene un ejemplo, ¿no? Inmediatamente yo tomaría nota porque ya sé que mi variable, una de mis variables es conocimientos. En este estudio, conocimientos, actitudes y prácticas sobre la prueba de Papa Nicolau, la variable conocimientos, fíjense, es cualitativa, netamente cualitativa. Entonces voy a ver conocimientos alto, conocimiento intermedio, conocimiento bajo. ¿Cuándo es alto? ¿Cuándo voy a calificar alto yo como investigador? Si respondió correctamente las 3 preguntas sobre el conocimiento. ¿Y cuáles eran esas 3 preguntas? Lugar y toma de la muestra. Propósito de la muestra. Frecuencia con la que se debería tomar. Entonces, si hay 3 preguntas bien respondidas, será nivel alto de conocimiento, ¿no? Si solamente hay 2 respuestas bien respondidas, será intermedio. Si es una pregunta bien respondida o menos, será nivel bajo de conocimiento. Entonces, es así como yo tengo que tener mi propia interpretación de mis variables cualitativas. Bien, pero también tenemos la variable de intervalo. Intervalar. Intervalo. ¿Qué significa la escala intervalar? Cuando los valores asignados a las unidades estadísticas, o sea, ya hay número, no solo permiten ordenarlas, o sea, las puedo ordenar, pero además de ordenar, hay una distancia medible y fija, de magnitud conocida. Puedo sumar y puedo restar. Entonces, automáticamente yo digo, esto me mide una variable cuantitativa. Me mide una variable cuantitativa. Pero ¿qué condición hay? La condición es de que el valor 0 es relativo. Esto es fundamental para entender la variable de intervalo. ¿Qué quiere decir el 0 relativo? ¿Qué mejor ejemplo que un termómetro? Si este termómetro medioambiental es un termómetro que mide la temperatura del ambiente, marcara 0 grados, 0 grados centígrados, ¿significa que no hay temperatura? No, sí hay temperatura, pero el valor de la temperatura es 0 grados. Un ejemplo más fácil para recordar, aunque este también es muy, muy sencillo de recordar. Ustedes todas las noches cuando están estudiando, están repasando sus materias, llega las 11:59 de la noche y cambia la hora. Y en muchos de los casos ustedes, bueno, manejan, no sé si manejan reloj, pero todos manejan celular. El celular dice 0.00 horas. Son las 0 horas. ¿Significa 0 horas? ¿Significa que no hay hora? Sí hay hora. Claro que hay hora. Pero el valor de esa hora es 0. 00 horas, ¿no? Entonces, a eso se refiere
Cuando yo tenga una medición con esas características en donde el cero es relativo, o sea, el cero no significa ausencia de la característica, puedo utilizar la escala de intervalo. Es una escala relativa. Bueno, este es para hacer un poco de descanso en este. Como normalmente en la clase presencial hacemos un poco de dinámicas, etcétera. Solo para recordar, ¿no?, que la medida de la temperatura en grados Celsius fue creada por este astrónomo Anders Celsius, todavía en el siglo XVIII. Tomando como referencia el punto de congelación del agua y el punto de ebullición del agua. Sin embargo, ustedes saben que con la diferencia de altura, esto varía. Entonces, para que haya una medición mucho más certera de este tipo de temperatura, se creó la escala Kelvin. Bueno, y acá no hablamos de los Fahrenheit, tampoco. Solamente era para relajar un poco el momento. Y pasar a la escala de razón, que es la cuarta escala. Si la de intervalo mide numéricas, la de razón, pues con mayor razón, ¿no? Variables numéricas o cuantitativas, ¿no? Variables numéricas. La de razón es aquella medición que te permite hacer todas las operaciones que quieras. Aquí sí identifica diferencias reales. Una diferencia real. Por ejemplo, si a 3 de ustedes les digo, a ver, suban a la balanza, y los 3 tienen 55 kilos, pero aún así, yo necesito hacer una diferencia, porque a primera mirada los 3 tienen 55 kilos y tienen la misma medición. Pero como estoy haciendo investigación, como soy científico, yo digo, no, tiene que haber una diferencia. Pues resulta que uno de ustedes tiene 55 kilos y 50 gramos, el otro tiene 55 kilos y 480 gramos, y el otro tiene 55 kilos y 810 gramos. Existe una diferencia real. O en vuestra edad, igual. 3 de ustedes, ¿qué edad tienen? Tengo 21 años. Los 3 tienen 21 años. Bueno, a primera vista, tienen la misma medición, pero yo necesito hacer la diferencia. Resulta que uno tiene 21 años y 1 mes y 15 días. El otro tiene 21 años y 3 meses y 2 días. Y el otro tiene 21 años y 9 meses y 10 días. Existe una diferencia real, ¿no? A eso se refiere, con un ejemplo simple, esta escala de medición de razón, en donde el cero sí es absoluto. El cero sí implica ausencia de la característica. No se olviden de ese dato, jóvenes, para hacer la diferencia, si es que dudan, ¿no? Es decir, el cero, eh, bueno, en la edad ni en el peso no aplica, porque en ustedes, quiero decir, en el ejemplo que mencioné, porque pues eh, mejor tomamos otro ejemplo en donde el cero sí es real. Por ejemplo, ya, pregunto a ustedes, a ver, ¿cuántos hermanos tiene usted?
No tengo hermanos. No hay hermanos. Es cero hermanos. Eso significa ausencia de la característica. Es un cero absoluto, porque no existe el hermano, ¿no? O en una... A ver, es que es difícil encontrar el cero absoluto en nuestras mediciones médicas, ¿no? No puedo decir cero presión, no puedo decir cero glucosa, no puedo decir cero peso, eh, pero si lo hubiera, pues es la ausencia de la medición, ¿no? Bueno, en una persona muerta, si ustedes le toman la presión, no hay presión. ¿Cuántos milímetros de mercurio? 0 milímetros, no hay nada. No existe la presión. Bueno, ¿por qué? Porque la persona está muerta, ¿no? Eh, entonces, jóvenes, es acá, la edad en años, ¿no? Ahí sí, ¿cuántos años tienen sus hijos? Bueno, mi hijo mayor tiene 2 años y el menor no tiene ni un año, 0 años, pero tiene 8 meses. Muy bien, tiene 8 meses, pero 0 años. Ausencia de la característica. No tiene ni un año, tiene 0 años, ¿no? O ya la mayoría de edad, ¿no? Cuando ustedes ingresaron a la universidad, muchos de ustedes posiblemente eran menores de edad todavía, ¿no? Tenían 16 o 17 años. Y ahí yo decía, a ver, ¿cuántos son mayores de edad? De los 55 presentes, ¿cuántos son mayores de edad? 40 eran mayores de edad, 15 menores de edad. Esos 15 menores de edad no entraban al grupo de estudio porque no tienen la característica, hay ausencia de la característica que uno necesita, ¿no? A eso se refiere, jóvenes, este tipo de medición. Entonces es una escala absoluta. Ahí están algunos ejemplos que haríamos en clase presencial. Agentes causantes de quemaduras. ¿Quiénes causan quemaduras o son agentes físicos o son agentes químicos? Sería cualitativo, dicotómico, nominal. Presión arterial. La presión arterial en milímetros de mercurio es cuantitativo, es un número, es continua porque hay intervalos entre ellos y es de razón porque es un número completo. La glucosa igual, y así sucede, un servicio hospitalario. Yo trabajo en medicina, en pediatría, en oncología, en ginecología, es una cualidad. Y como son varios servicios, es politómica. Y como es cualitativo y tengo que asignarle una etiqueta, es nominal. El tipo de parto, ¿es parto eutóxico o es distóxico? No hay otro. Entonces es cualitativo, dicotómico. O es distóxico o es eutóxico. Y como le tengo que poner una etiqueta, es nominal y así sucesivamente. Así sucesivamente a las demás variables. Entonces, en concreto, la nominal pone un nombre, una etiqueta, un número, ¿no? Nominal, etiqueta. Esta es la variable, esta es la variable, y la etiqueta es esta o esta. Ordinal pone un orden, intervalo, con el cero relativo, también hay un nombre. Usualmente cuando se hacen, por ejemplo, estudios en edades, las edades se clasifican en intervalos. Va a depender, algunos de ustedes van a necesitar eso. Por ejemplo, ¿no? La edad. Si yo voy a medir, por ejemplo, voy a medir de 20 a 25 años, de 26 a 30 años, de 31
a 35 años, de 36 a 40 años. Esta es una escala de intervalo. ¿No? En los casos que se requiera. No todos los casos requieren hacer una medición de este tipo, ¿no? Generalmente cuando la edad es una condición directa del problema de investigación, ¿no? Por ejemplo, alguno de ustedes está haciendo, creo, un estudio en gestantes de edades de riesgo. Allí, ¿por qué? Porque la edad es central para el estudio. Entonces, allí sí es importante, ¿no? Es sumamente importante el estudio de la edad de la gestante. Pero otro de ustedes está haciendo un estudio de las fracturas, digamos. Bueno, la edad es complementaria. Que la fractura sea a los 50 años o a los 22 años o a los 35 años, no va a variar los resultados de mi estudio, que es diferente en las gestantes con edades críticas. La edad sí va a variar el resultado de mis estudios. Entonces, ahí tienen que identificar cuándo se necesita hacer este tipo de escala. Y la de razón, pues que nos hace todas las operaciones aritméticas que ustedes quieran. Ya saben que las variables cualitativas se miden en escala nominal y ordinal, y las variables cuantitativas se miden en escala de intervalo y en escala de razón. Pero, como un número es altamente manejable, una cuantitativa también puede medirse en escala nominal y también puede medirse en escala ordinal. Hay esas posibilidades. Bien, aquí tenemos una variable cualitativa, dicotómica, hombre-mujer. Le ponemos su etiqueta. Para hombre le vamos a poner 1 y para mujer 2. Eso es una medición nominal. Aquí tenemos una cantidad de varones y una cantidad de mujeres a quienes vamos a medir la relación que hay. Hay 20 hombres por 10 mujeres, es decir, 2 hombres por mujer. Esa es una interpretación de la medición de la variable, ¿no? Y con números más grandes, tenemos una población de 13.600.000 varones y 13.700.000 mujeres, en total 27 millones de personas. Así se representa un resultado de este tipo. O finalmente lo hacemos de manera gráfica y decimos que hay 49.7% de varones y 50.3% de mujeres. Fíjense la progresión de la medición. Desde que tengo mi variable, empiezo yo con mi variable, sé que mi variable es cualitativa y así sucesivamente va avanzando la complejidad de mi medición y llego a tener un gráfico que me muestra las características de la población que estoy estudiando. Es así como se progresa. O veamos de otra manera. Ahí tenemos un bebito con un peso grande. Mi variable es cuantitativa. La variable es peso. Es cuantitativa y a su vez es continua. Ya saben por qué. Porque hay valores intermedios. Y empiezo con un sujeto de estudio y voy a medir con una escala de razón. Pero un solo sujeto se convierte en varios, como mido uno más
otro más, otro más, otro más. Finalmente, aquí está, voy midiendo varios pesos. Y como ya estoy haciendo el peso, también le voy a hacer la talla y también el perímetro cefálico. Entonces estoy midiendo 3 variables, ¿no? Variable 1, variable 2, variable 3. Y como he medido tantos bebitos, he medido tantos que llegan a ser 470 bebitos que he pesado, he tallado y he medido su perímetro cefálico. Uno por uno. Pero como verán, he empezado por identificar la variable. ¿Qué variable voy a medir? El peso. Y así sucesivamente he continuado, que espero que ustedes hayan hecho ese ejercicio ahora en paralelo que estamos hablando. De todos estos 470 bebés, el peso promedio ha sido de 3 kilos 227.54 gramos. Como verán, es de razón, porque permite esa precisión. Una desviación estándar de 429.29 gramos y un coeficiente de variación de 15.25%. Un análisis sencillo. Pero como no lo entiendo así, quiero entenderlo de mejor manera, entonces lo presento de esta forma. Lo mismo que está acá, estos 407 están vistos aquí, ¿no? Y ahí está el peso, el comportamiento del peso de todos los que he hecho mi medición. Y es así como se representa, ¿no? Y seguramente todos ustedes van a hacer algo así conforme avancemos la tesis. Muy bien, la escala nominal, ¿no? Me permite hacer una medición, la medición, ¿no? De los cualitativos nominal y ordinal, de los cuantitativos los 4, ¿no? Los cualitativos puedo representarlos, los cualitativos los puedo representar en barras, en círculos, en pictogramas, y los cuantitativos ya es pues mucho más complejo, ¿no? Y el análisis descriptivo, el análisis de los cualitativos es simplemente en proporciones, porcentajes, razones, tasas. En cambio, el análisis de los cuantitativos, hay medidas de tendencia central, medidas de variabilidad, desviación estándar, coeficientes de variación y lo que ustedes quieren medir, que no lo he puesto acá, asociación. En la asociación está el odds ratio, por ejemplo, ¿no? El OR famoso. Para eso tienen que ser variables cuantitativas necesariamente. Bien, entonces puedo mis resultados distribuirlos por frecuencias, es decir, una presentación ordenada de los valores de mis variables. Y bueno, aquí ya tenemos otros detalles, ¿no? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué es una frecuencia? La frecuencia es el número de veces que una característica se repite. Puede haber una frecuencia absoluta o una frecuencia relativa. Entonces ahí puedo organizar mi distribución de frecuencias en series simples o series agrupadas, ¿no? Ahí está. La serie simple es nada más que los valores de cada clasificación representadas por un solo valor, mientras que la serie agrupada por un intervalo de clase. Ahí está. La edad, por ejemplo.
Fíjense, ¿no? Hay 3 sujetos de 16 años, 5 de 5 años, 7 de 18 años, 3 de 19 años, y así sucesivamente. O hay tantos accidentes laborales, tantas enfermedades posturales y tantas enfermedades ocupacionales, cada una representa un porcentaje determinado, el total son todos. O acá lo que les dije hace un instante, ¿no? El intervalo en edad. En el intervalo de 21 a 23 años hay 24 eventos. En el intervalo de 24 a 26 años hay 9 eventos. En el 27 a 29 años hay 5 eventos y así sucesivamente. Esa es una serie agrupada. Entonces, es cuestión simplemente de ver cómo voy a agrupar de acuerdo a qué es lo que necesito, ¿no? ¿Qué necesito? Entonces, en una variable cualitativa, por ejemplo, pongo soltero, casado, viudo, otros, ¿no? Eso es lo correcto. ¿No? Acá, este es incorrecto, ¿por qué? Porque está incompleto, ¿no? Sabemos que hay más posibilidades, entonces no las considera, por eso está incompleto. Entonces, las modalidades o las clases deben cumplir 2 condiciones. Ese es el detalle. 2 condiciones. Ser suficientemente exhaustivas, así, porque les da todas las posibilidades. Y mutuamente excluyentes, como ya había explicado. Esas son las 2 condiciones. Exhaustivas, detalladas y excluyentes, por ejemplo. Aquí, nuevamente tenemos un intervalo. ¿Por qué esta es correcta y por qué esta es incorrecta? Esto también haríamos en clase presencial. Fíjense el intervalo. De 15 a 19, de 20 a 24, de 25 a 29, de 30 a 34. ¿Qué sucede acá? De 15 a 19, de 19 a 24, de 24 a 29, de 29 a 34. Es incorrecto porque acá estoy repitiendo 19 aquí y 19 acá. Se está duplicando en dos clasificaciones de intervalo. Acá estoy poniendo 24 y acá también 24. Acá estoy poniendo 29 y acá también 29. Por eso es incorrecto. No es mutuamente excluyente. En cambio aquí sí. Si hago de 15 a 19, el siguiente intervalo será pues de 20 a 24. Y el siguiente intervalo será de 25 a 29. Y el siguiente intervalo de 30 a 34. Son excluyentes, ¿no? Entonces, suficientemente exhaustivas y mutuamente excluyentes. Ahí está. Así debe ser. Bueno, esto ya habíamos visto, ¿no? Si vamos a... ¿Qué tienen de común estas variables? ¿No? Ya habíamos visto el dato de la vivienda, ¿se acuerdan? Este ya hemos revisado. Ahora vamos a escoger el material. El material predominantemente en las paredes exteriores, ¿no? Entonces, mi variable es el material de las paredes. Esa es mi variable. ¿No? Pongo otro ejemplo para que sea un poco matizado, ¿no? Es de material de ladrillo, le pongo 1. Es de cal o cemento, le
pongo 2. Es de adobe, le pongo 3. Y así sucesivamente. Ya he puesto así a mis variables cualitativas. Estas son variables cualitativas ordinales. No, estas son nominales. No hay un orden, ¿no? Podría estar, el de ladrillo puede estar al medio o al final, no implica un orden. Simplemente se les pone un nombre nominal. Bien, ¿qué pasa cuando lo proceso? Fíjense, esta recolección de datos, se supone que este es mi instrumento. Se supone que este es mi instrumento. Entonces, del instrumento, fíjense, he pasado cada uno de ellos. Y aquí tengo cada uno de ellos. Son números, como ustedes verán. Son números de una variable que es cualitativa. Pero lo he convertido en números. Y lo represento incluso en porcentaje, ¿no? Listo. Es así como se trabaja las variables, jóvenes. Un ejemplo, absentismo y su relación con la satisfacción laboral de enfermería en una ciudad médica, en una unidad médica del segundo nivel. Entonces, igual, frecuencia acumulada de días de incapacidad y de absentismo, ¿no? Miren, absentismo, o sea, la ausencia del profesional. Cero ausencia de 1 a 3 días, de 4 a 7 días, de 8 a 21 días, más de 21 días de ausencia. Esta es la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada, ¿no? Entonces el absentismo de igual manera es una variable cualitativa, pero la procesamos, la convertimos en números y se hace de esta manera, ¿no? Y se mide por frecuencias. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes ahora. Y ahora sí, pasaremos a las preguntas, los comentarios que ustedes quisieran hacer, si es que los hubiera.